La aplicación va a contener entonces una ventanita principal, un JFrame como ya lo hemos visto. Entonces le vamos a colocar main a esta ventana. Y fíjense que los main o las ventanas JFrame tienen, acá se nota clarito, aparece un botón play ahí, y eso es porque tienen el método main, que es ese. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a crear acá mismo, pero no está en la lista, pero esos son los JFrame, y los que se abren dentro de los JFrame son los JFrames, internal frame, ese, los J internal frame. Y a este le voy a ocupar, llamar como por ejemplo calculador, que es un poco lo que hicimos el otro día. Y si se fijan, ese calculadora no tiene el play, por lo tanto si yo voy al source, ese source no tiene método main. Por lo tanto, a este para poder invocarlo tiene que ser desde otra parte. Ya a este calculadora le vamos a agregar solamente un botón que está acá. Con el F2 ustedes pueden esto F2, aquí voy a poner por ejemplo cerrar. Acuérdense de cambiarle el nombre a esto. Entonces JButton cerrar. Con eso estamos ok. La ventana uno le puede quitar los controles desde acá. Dice Default Close Operation, ahí dice Dispose, que ya lo hablamos el otro día. Y acá en el main uno debería agregar un menú. Entonces al menú, la ventana está en blanco, le vamos a agregar un menú que está acá arriba. Ahí dice menú bar. Y a ese le vamos a cambiar el nombre por archivo. Y aquí por ejemplo, típico que las aplicaciones tienen un ítem, acá abrir. Y esto obviamente hay que cambiarle el nombre. Aquí por ejemplo JMenú archivo. Dense ese trabajo porque les va a ser más fácil después poder modificar. Menú archivo abrir. Ok. Entonces cuando yo haga clic acá debería abrir esta otra ventana. Miren. ¿Qué va a pasar? Se supone que lo que yo tengo que hacer primero es asociar esta ventana, asociarla. Vamos a poner aquí algo para que aparezca por ahora lo que vamos a revisar. Vamos a poner un combo box ahí. Entonces, yo si voy al main y le digo que cuando haga clic, ahí está el clic, dice que cuando haga clic sobre esa opción, voy a escribir acá por ejemplo que abra la ventana. Antes de eso, la ventana tiene que estar asociada al JFrame. Por lo tanto, aquí hay que crear una instancia de esa ventana. Private calculadora. Yo le voy a poner C. ¿Qué significa? Que así como la ventana tiene un menú bar y un ítem de menú, ahora también va a contener una ventana que se va a llamar calculadora, pero esa ventana calculadora es un J internal frame que está ahí. Entonces, cuando yo apriete clic aquí, va a escribir lo siguiente: C es igual a new calculadora, que es la instancia de la ventana que va a correr, y para agregarla le digo esto. Ese add es simplemente agregar la ventana calculadora a la ventana grande, que es la que la va a contener, que es esa. La ventana calculadora se va a abrir aquí. Y después de eso hay que mostrarla. ¿Y eso qué va a hacer? Va a ejecutar la ventana dentro de la ventana principal. Entonces aquí, ahí está el menú, le digo archivo abrir, y ahí está la ventana. Entonces, ¿eso qué está haciendo? Que la ventana está dentro de esa ventana. Entonces, ¿qué va a significar? Que si yo cierro esta ventana grande, desaparecen todos los objetos de esa ventana. Porque la ventana pequeña, que es la calculadora, no puede existir por sí sola porque está corriendo a través de la ventana mayor. Si nos fijamos ahora en un pequeño detalle que es importante considerar, si yo ejecuto la ventana una vez, aparece efectivamente lo que yo tengo ahí, y ese botón por ahora está haciendo nada. Pero miren lo que va a pasar si nuevamente ejecuto eso. ¿Qué está pasando?
Entonces eso no debería ser. ¿Por qué debería pasar? Se debería abrir solamente una vez. Para que eso no pase, lo que hay que hacer es crear una instancia de esa ventana y se hace a través de un patrón que se llama singleton. Y el singleton se consigue así. Y esto es importante dentro de esta grabación. El componente principal de esta calculadora se llama, bueno, el constructor que se llama calculadora. El calculadora se llama init component y el init component es ese. El init component lo que hace es pescar todos esos controles, los crea y los coloca dentro de la ventana, así mismo como darle las propiedades a esa ventana. Pero para crear un constructor singleton se hace así. Le voy a poner un comentario aquí. Lo primero que hay que hacer es crear una variable privada estática que se llame así. Yo le voy a colocar calc. Entonces, ¿por qué static? Porque la idea es poder llamarla desde cualquier parte sin tener que instanciar la clase, como lo hablábamos de los métodos anteriores. Y el constructor, y aquí algo ultra importante, singleton requiere que el constructor sea privado. Por lo tanto, la calculadora ya no se va a construir de afuera, sino que se va a construir en forma interna usando un método que va a ser visible desde el exterior de esto. Y para eso se crea un método estático que se llama public static calculadora. Y normalmente el constructor es así. Pero lo pueden cambiar como ustedes quieran. Entonces aquí voy a poner para que no reclamen. ¿Qué significa esto? Que el singleton requiere que dentro de la misma clase se genere una referencia a ella misma, que es eso. Aquí esta clase, que es calculadora, crea un atributo que es de la misma clase. Se va a referenciar a ella misma. El constructor se genera privado y se crea un método estático que se llama como usted quiera. Yo le puse new calculador. ¿Y para qué singleton? Porque singleton lo que hace es evitar que se generen más de una instancia cuando yo requiero solo una. Lo acabamos de ver con la ventana. La ventana cuando está abierta no se puede crear de nuevo. Hay que primero cerrarla para que después se vuelva a crear. Y esto es súper simple. Cuando usted crea el método static new calculadora, lo que hacemos es preguntamos si ese calc es, en este caso está creado, y si está creado simplemente lo devolvemos. Entonces digo, pregunto si ese calc es null, significa que esa ventana no ha sido creada. Entonces yo digo que ese calc sea igual a un new calculador. Lo creo y le digo return calc. Entonces se return chao. ¿Qué va a pasar? Si yo abro la ventana una primera vez, eso vale null. Pregunta, ¿es null? Sí, entonces créate una calculadora y retorna esa calculadora que en el fondo es una ventana. Y en el main, aquí ya no se coloca eso. Y si se fijan me está reclamando porque el constructor ahora está... ¿Qué dice ahí? Calculadora has private access in... Ya, pues entonces por esto. ¿Qué dice ahí? Yo lo dejé privado porque el que voy a ocupar es este. Entonces voy a ir al main, voy a colocar un comentario de esto y esto lo vamos a hacer así. Esto es el singleton. Lo que le estoy diciendo ahora es, ándate a la clase calculadora y ejecuta el método estático que se llama new calculadora. El new calculadora va a ir acá. Pregunta, ¿esa ventana está creada? No. Créala y retórnala. Si lo vuelvo a hacer pregunta, ¿la calculadora está abierta? Sí, entonces retórnala. Eso obligadamente va a hacer que se ejecute solo. O sea, se ejecuta muchas veces, pero se crea solo una vez. Entonces, si yo ejecuto esto y abro la calculadora, ahí está. Miren lo que está pasando, miren. Fíjense un poquito en un detalle, no sé si se alcanza a ver en la pizarra, pero se ve que el botón está como con borde celeste, ¿cierto? Miren, cuando aprieto acá, ¿se fijan que desaparece el borde? Ya, miren lo que va a hacer cuando abra. Vuelve a estar activo
¿Por qué? Porque la ventana sigue estando activa, entonces me dice, ¿sabes qué? No, esa ventana ya está. La única manera de que esto se vuelva a crear es que cuando yo apriete este botón, ¿qué debería pasar? Se elimina la ventana y eso se hace así. Para eliminar la ventana, usted tiene que ir al calculadora. Vamos a este botón que se llama cerrar, no sé cómo le puse cerrar. Y a donde está el código de esto, yo le digo this.dispose. ¿Quién es this? Es calculadora, efectivamente. ¿Y qué es dispose? Cerrar la ventana. Entonces ahora, archivo abrir, la ventana está abierta, tengo los controles, le digo cerrar. ¿Qué pasó con la ventana? Se murió. Ahora la puedo abrir solamente una vez, por lo tanto la ventana se puede abrir solo una vez. Pero se puede, digamos, enfocar todas las veces que sea necesario dependiendo del escenario que usted necesite. Entonces, eso es aplicable a cualquier otro elemento, ya sea una conexión a una base de datos. Por ejemplo, mira qué interesante. Voy a colocar aquí, voy a poner play. Voy a poner pausa acá. Ok, ahora vamos a resumir. Nos vamos a ir acá. Miren lo que va a hacer, va a crear un label acá para que aprendan a interactuar con esto, porque en el video anterior yo les pasé cómo se ocupaban los checks de los radio button, pero este se llama JCombo Box, y este JCombo Box, vamos a poner JCombo Box lista, o sí, ya listo, okay. Eso viene por defecto con ítems acá. Después les enseño cómo se cambian, pero acá aparecen ítems y yo voy a agregar uno acá, miren, ponga atención. Típico que en un combo box aparece como primera opción un seleccionar algo. ¿Ok? Entonces nosotros cuando seleccionemos uno, lo vamos a pasar a este label que está acá, pero preguntando obviamente lo necesario. Entonces yo cuando haga clic, ahora dice, cuando usted haga clic en el action perform, que sería como cambiarte elemento, yo voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, if... A ver, vamos a hacer lo siguiente. This.jLabel1. No le cambié el nombre, así que no nos compliquemos con eso. .setText. Y vamos a poner, en este caso sería this.jComboBoxLista.getSelected item. Este es como largón. Ya, vamos bien. Le voy a cambiar a... Dice que cuando yo me cambie de elemento en el combo box, que la etiqueta que está a la derecha le setee como texto lo que está seleccionado de esa lista que es un combo box. Veamos qué pasa. Entonces abro y si se fijan, ahí aparece el seleccionar, y cuando me cambio al 1 ahora aparece ahí el ítem 1, y si me vuelvo a ese dice seleccionar. Por lo tanto, tengo varias formas de hacer esto. Mira, vamos a ver aquí, vamos a poner otro label para que entienda cómo funciona el contexto de esto de los... Ese es un JLabel 2, no van a poner ahí. Chao. Entonces cuando haga aquí voy a colocar lo siguiente. Y acá vamos a poner this.com. Este es get item add, no, este es selected index parece. Get selected ese. No me deja. No me deja, este tendría que ser. Ya, vamos a tener que hacerlo así, ¿no?
Ya, aquí aprovecho de darle otro tip. Dice que eso, ya se fijaron que eso retorna un entero, y un entero no se puede asignar como texto. Lo que estoy diciéndole es que me convierta a string el valor de esto, que se puede hacer con parse también. Entonces digo, convierte eso a un string. Veamos qué pasa. Entonces ahora digo abrir. Entonces ahora vamos a ir acá. El ítem 1 está en la posición 1. El seleccionar está en la posición 0. El 4 está en la posición 4. Por lo tanto, este es 0, 1, 2, 3 y... ¿A qué se parece? A los arreglis, ¿no? Sí, los arreglis se parecen a esto porque son colecciones. Pero la pregunta del millón es, ¿y si yo hago eso, debería pasar algo? Así tendría que decirme, oye, tenés que seleccionar algo, ¿no? Entonces le vamos a preguntar acá. Y antes de hacer eso, vamos a hacer la pregunta if this.jcomboboxlista.get. Ok, entonces vamos a ver eso primero. Ok, no he seleccionado todavía, por lo tanto me cambié al primero, pero si me devuelvo al segundo, o sea al que está en 0, no lo cambia, mire. Ahí cambió al 4 y ahí no lo cambió. ¿Por qué no lo cambió? ¿Por qué no cambió el 0? Veamos el código. Ahí. ¿Qué hace la línea 105? ¿Qué evito con esto? Que seleccione este, ¿no? Ya, entonces se supone que para que el usuario no se pierda, ¿qué hay que indicarle? Un mensajito, ¿no? No. Chao, aquí no existen los souls, son los JOptionPaint. Está en el video que no ha visto. No vino a la clase, pero lo dejé como un video con un link en el portal. Si no tiene internet, viene para acá a una hora que pueda. Entonces, ¿quién es this? Es en este caso, esto que sería el no puede ser el primero. Después el título de la ventana, aquí va a ser en este caso alerta. Y aquí es el componente que tiene que ver con el mensajito que les dije el otro día. El JOptionPaint.warning message. Entonces, recuerde, este no es confirm, este es un show message. El confirm es para que les pregunte si está seguro o no. Es ese. Es ese. Ahí sí. Recuerde, el message dialog son las ventanas pop-up. El this que está acá significa que este JOptionPaint va a estar metido en la ventana actual. Va a ser ese lo que le va a advertir. Ese es el título y ese es el alerta que va a aparecer como un icono. Entonces, si lo seleccionamos de acá, ahí funciona. Ya me dice que no puede ser. A los que no vinieron, acuérdese que el JOptionPaint es una clase que nos permite ejecutar ventanas de alerta, que yo no puedo hacer clic. Bueno, ahí está en la aplicación, pero obviamente aquí dentro de esto no me va a dejar hasta que no cierre esta ventana. Y esto sirve harto porque cuando usted está ingresando datos, se supone que tienes que validarlos primero. Entonces ahí debería aparecer una lista de mensajes o errores. Entonces con eso validamos que dos cosas. Usted se asegura que no está el primero seleccionado, y si es ese caso, usted lo va a agregar. ¿Dónde? Podría ser, por ejemplo, a una lista de elementos. Mira.
aprovechemos para terminar esta instancia cerramos la... Sí, cerramos la ventana, ¿no? Sí, lo cerramos. A ver, déjame. Sí, ahí está cerrado. Entonces, con el dispose, no se olvide, con el dispose usted elimina la ventana. Y con el método asociado al constructor, que está por acá, ¿dónde es el...? Ahí está. Acuérdese de esto. Ahí está. Eso que está ahí entre la línea 20, todo eso que está ahí, eso es lo que se conoce como patrón singleton. Por lo tanto, se crea una instancia de la misma clase de tipo static. El constructor se deja privado y se crea un nuevo método estático que retorna la clase llamado como usted quiera. Piensen en una conexión de base a datos. Si la conexión de la base de datos está abierta, ¿qué hay que hacer? Usarla. Y si no, termina. Ya, vamos a dejar hasta aquí esto.